Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del ruido y protección auditiva. Es un tema de suma importancia porque nosotros estamos expuestos en el día a día, en nuestras actividades, eh, al ruido, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué medidas deberíamos tomar frente a ello? ¿Cómo deberíamos protegernos? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer en nuestras labores? Para nosotros, un poco saber sobre el ruido, sabemos que es un sonido molestoso que por sus características puede dañar el oído, ¿no? Como tal. Sabemos que el oído tiene tres partes, la parte externa que es donde que va a recepcionar, y la parte intermedia o el oído medio es donde que va a pasar el sonido, y al oído interno ingresa el sonido ya quizás clasificado, y ese sonido, que puede ser un ruido molestoso, podría afectar al oído, ¿no? Y la persona podría ir perdiendo la audición a raíz de su actividad como tal. Entonces nosotros lo que tendríamos que ir viendo frente a ello es qué pasa si se afecta, ¿no? En el tiempo. Como vemos en esta foto, el oído medio y el oído interno. El oído medio es como un canal que estamos viendo, y el oído interno es lo que vemos como se podría decir como que es la cóclea y el nervio auditivo, que es la parte amarilla, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo como un caracol es el oído interno, que es la cóclea, y es donde que ocurre el daño a causa del ruido. Entonces, dependerá mucho nosotros a qué tipo de agentes de ruido estamos expuestos, ¿no? Por eso nosotros lo que tendríamos que ir viendo es ello, cómo deberíamos protegernos, ¿no? Más aún porque cuando hacemos labores de manejo, podemos escuchar ruidos de un volumen mayor, y en base a ello nosotros iremos viendo, ¿no? Cómo deberíamos realizar. Va a haber algunas fuentes de ruido como tal que nosotros deberíamos tratar de evitar frente a ello. Va a haber fuentes propios del vehículo, va a haber fuentes propios de la calle, de algún trabajo que podrían estar realizando y el entorno como tal. Entonces nosotros iremos viendo frente a ello. Más o menos en oficina el ruido va a ser promedio de 65, que es lo aceptable, pero lo normal debería ser menor de ello para no tener un confort acústico, ¿no? Si estamos a más de 65 en oficina, quizás va a ser un poco molestoso. Si bien es cierto, no dañino, pero molestoso, que las actividades no van a ser de manera normal. Pero cuando estamos en campo y las personas que hacen labores de manejo de vehículos, ellos sí tienen que tener cuidado a partir de 82 decibeles. A raíz de ello, nosotros hacemos los monitoreos en los vehículos para poder determinar cuánto ruido emana o cuánto de ruido yo estoy recepcionando, ¿no? Y en base a ello, nosotros indicaremos si esta persona puede realizar sus actividades con normalidad, sin ninguna restricción como tal. Si nosotros estamos expuestos a más de 8 horas de trabajo durante el día, deberíamos como máximo estar expuesto a 82 decibeles. Como vemos en esta lámina, cada que aumenta 3 decibeles, por ejemplo, si estamos 85 a 88, debería ser 4 horas de trabajo. Si aumentan 3 a 91, máximo 2 horas. Pero este quiere decir sin protección. Si yo hago uso de los EPPs, ya sea los tapones o las orejeras, podría aumentar mi tiempo de trabajo como tal. Entonces, para nosotros será importante identificar uno, qué tanto ruido está llegando a la cabina, y el otro, qué tanto ruido emana el vehículo. Y en base a ello nosotros determinaremos la fuente como tal y la captación de ruido como tal en ese momento. Para nosotros será importante cómo está afectando este ruido a la persona, ¿no? Porque en muchos casos la persona al momento que esté frente al ruido puede saber de manera muy, se podría decir, contemporánea. Si yo no tengo un ruido, un medidor en ese momento, ¿cómo saber, no? Entonces, cuando yo converso frente a un ruido entre otra persona, en muchos casos tengo que gritar para que la otra persona me pueda escuchar. En ese momento, más o menos, estaré más de 80 decibeles y debería hacer uso del protector auditivo. También iré viendo en el tiempo qué tanto puede ir afectando a la persona.
por ejemplo, dependerá mucho el tiempo de exposición, dependerá mucho la susceptibilidad de la persona. No todos nosotros vamos a terminar haciendo la sordera. Algunos harán, algunos no los harán, dependiendo de las horas de trabajo y exposición como tal. Estos efectos del ruido no solo va a ser en el tema del oído, en muchos casos puede alterar otros órganos como tal. En el tema del sueño, por ejemplo, la persona no va a descansar de manera correcta, puede disminuir el tema del sistema de defensa, puede disminuir el tema del rendimiento como tal, va a tener malestar, dolor de cabeza, puede tener por ahí zumbido en el oído, problemas cardiorrespiratorios como que tiene taquicardias o arritmias, entre otros. Y ello en el tiempo podría causar algún accidente, ¿no? Porque la persona no se va a concentrar de manera correcta, no va a hacer un descanso correcto y esto puede causar aumento de errores y accidentes laborales. Entonces, no solo el ruido puede afectar el oído, sino indirectamente podría afectar a otros órganos como tal. Nosotros al momento que hacemos la evaluación determinamos cómo está perdiendo la audición. Primero hacemos la prueba del otoscopio para ver si tiene alguna lesión en el oído, tiene algún obstáculo, puede ser por suciedad o puede haber un taponamiento como tal. Primero haremos el lavado del oído si fuera el caso, si no, haremos el examen de la audiometría, ¿no? En muchos casos, este tipo de pérdida auditiva podría ser temporal, en muchos casos serán permanentes. Los permanentes son adquiridos a causa del trabajo. Las temporales pueden ser por un tapón de cerumen, puede ser por una infección del oído. Por ejemplo, la persona cuando está con una afectación del oído puede perder la audición temporal. Puede haber una perforación timpánica, puede ser que sufrió un golpe, un accidente, entre otros, y entonces la persona en ese momento deja de oír, ¿no? Pero post tratamiento o reparación del tímpano, la persona puede escuchar de manera normal. Es por eso que se indica que la pérdida es temporal. Pero algunas alteraciones pueden ser permanentes, propias en este caso del ruido como tal del trabajo, pueden ser farmacológicas, por ejemplo, la persona que en una edad menor le dieron algún tratamiento que puede ser ototóxico, ser dañino por el oído y no se percató en ese momento, ¿no? Pero cuando va creciendo la persona en una edad adulta puede empezar a perder la audición. Puede ser por alguna enfermedad congénita o sistémica, que también podría perder la audición en el tiempo y por el envejecimiento. Entonces, en base a ello, nosotros indicaremos qué tipo de pérdida es, si puede ser temporal o permanente, ¿no? Y identificamos mediante la evaluación. Antes de la evaluación, la persona va a presentar algunos signos, síntomas característicos. La persona, por ejemplo, cuando tú le hablas en una voz baja, quizás no te escuche de manera correcta o tiene dificultad para poder escuchar algunos sonidos agudos, ¿no? También es propio que la persona se va a quejar que tiene un sonido como un campanilleo o como un zumbido, como si tuviera algún insecto en el oído. Eso va a ser propio de la persona que está perdiendo la audición. Normalmente la persona que recupera su audición durante la noche o en el descanso le va a pasar esto, ¿no? Por ejemplo, la persona que ha aprendido con el televisor durante la noche, que estuvo escuchando, no sé, plan de las 10 11 de la noche y se levanta a eso de las 3 4 de la mañana y siente que el ruido o el volumen del televisor está demasiado alto. ¿Qué quiere decir? Durante el día yo pierdo la audición y durante el descanso, la noche debería recuperar. Esa es una persona normal. Pero si es una persona que tiene problemas de audición, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, de ese modo, nosotros podríamos diferenciar y determinar si estoy perdiendo la audición. También parte del proceso para poder saber si hay mucho ruido durante mis labores, tengo que hacer los monitoreos. Dentro de los monitoreos yo haré la sonometría y la dosimetría. La sonometría es para evaluar la frente, no el ambiente. Por ejemplo, si estoy en el área de mecánica o si estoy haciendo labores donde que hay equipos prendidos, entonces tengo que ver qué tanto ruido emana esos equipos, ¿no? O ese vehículo como tal. Y la dosimetría me sirve para poder medir qué tanto ruido me llega al oído. En base a ello, yo determinaré si es necesario darle un equipo protector o indicaré algunas actividades propias del día a día en algunos espacios de trabajo tiene que utilizar de manera permanente, ¿no?
Nosotros sabemos que parte de la evaluación de los exámenes médicos hacemos los exámenes de audiometría. Dentro de ello nosotros determinaremos si la persona está perdiendo la audición o no lo está perdiendo. Los controles son de manera anual para nosotros determinar. Si vemos que hay una pérdida auditiva, hacemos una interconsulta al especialista para poder determinar otras patologías propias de. Si vemos que todo está bien y el especialista, que es el otorrino, en este caso determina no hay mayor alteración, solo se hace el seguimiento y la vigilancia correspondiente, ¿no? Acá, como vemos en la foto, es una audiometría normal cuando los decibeles están debajo de 25, ¿no? Pueden estar en 10, en 20, de acuerdo a la frecuencia como tal. Pero también podemos tener otro tipo de audiometría, como vemos acá en los puntos rojos o la línea roja, es del oído izquierdo, ¿no? En ese caso vemos que es como que ha caído en la frecuencia 3000, 4000, 6000, ¿no? En ese momento nosotros indicaremos que esta persona está perdiendo la audición y hay que buscar la causa, ¿no? En base a esa audiometría. Por eso, cada vez que ustedes pasen la evaluación y nosotros le hagamos la entrega de los resultados, determinaremos e indicamos cuál es la causa o el daño que puede estar presentando el oído, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de protectores, que pueden ser los tapones y las orejeras. Dependerá mucho cada uno de nosotros identificar cuál de ellos nos corresponde, si pueden ser tapones o pueden ser orejeras. En este caso depende mucho el tipo de actividad que nosotros realizamos. La idea es buscar que tenga buen ajuste, buena eficiencia, que es cómodo, fácil de usar y es compatible con otro tipo de equipos de trabajo, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros determinaremos si hacemos uso de los tapones. Los tapones hay varios modelos, pueden ser de goma, pueden ser de plástico, pueden ser de esponja y así sucesivamente, de acuerdo al tipo de actividad que yo realice. Por ejemplo, si yo estoy en un espacio que hay bastante calor, quizás para mí es más fácil el tapón de goma, ¿no? O puede ser el de esponja y así sucesivamente. Si yo tengo que estar con otros equipos como el casco, por ejemplo, o hay personas que sufren de problema en el conducto auditivo, entonces personas quizás no les puedo dar los tapones. Entonces, en base a ello determinaré si son tapones o son orejeras. Si son tapones, tengo que ver si es compatible con otros equipos. Sabemos que estos tapones en su gran mayoría son reutilizables, pero siempre hay que hacer lavado durante el término de trabajo y poder conservarlos que estén seco y limpio. Siempre tratar de que la persona, si va a estar en trabajo de espacios calurosos, también es bueno los tapones. Y la persona, si tiene cabello largo o barba o tiene alguna cicatriz, no puede hacer uso, por ejemplo, de las orejeras, ¿no? Y va a ser sí o sí los tapones. Y para las orejeras sabemos que es el único tamaño, colocación bastante rápida, simple. La atenuación es uniforme en ambos oídos. O sea, la atenuación quiere decir que el grado de protección es lo mismo. Partes de repuesto, modelos variados podríamos tener. Por eso les decía, dependerá mucho de acuerdo a la evaluación, cuál le corresponde a cada tipo de trabajador, ¿no? No es para todos lo mismo. Entonces, en base a ello, nosotros determinaremos cuál nos corresponde y en base a ello, nosotros haremos una buena colocación. Acá, como vemos al lado izquierdo, la foto es la forma como deberíamos utilizar los tapones. Siempre hay que tratar de utilizar con las dos manos. Al momento que nos colocamos, siempre deberíamos tratar de levantar el pabellón auricular, colocar de manera directa y luego soltar el pabellón auricular. Posterior a ello, deberíamos como que tratar de retirar el tapón y que quede de manera correcta el sellado, ¿no? Y cuando es la orejera es quizás un poco más simple, solo te colocas, fijas la altura y haces doble contacto hacia adentro y te va a proteger de manera similar en ambos oídos, ¿no? A cambio, en el tapón depende mucho la forma como lo vas a colocar. Puede ser que un oído te colocas bien y el otro no, y en ese momento podría causar el daño del oído no correcto, ¿no? O de la colocación no correcta. Entonces, para nosotros va a ser importante ello, ¿no? En los dos casos. Entonces, en conclusión, en este tema lo que deberíamos saber es determinar qué momento debería hacer uso, si tengo que tener uso de los tapones, las orejeras y a pasar los exámenes anuales. Al momento que yo paso y tengo alguna alteración, debería pasar la evaluación por el especialista, ¿no? Muchas gracias.